Hola colega, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast y hoy quiero hablarte de un tema que en algún momento nos atraviesa a todos, ¿sí? No solo a todos los interioristas o arquitectos, sino a todos en la vida en general, pero hoy vamos a hablar de nosotros y es el miedo a no ser suficiente en nuestra profesión. Esa sensación de no estar a la altura, esa sensación de no saber lo que necesitamos saber, de no tener lo necesario para dar el próximo paso. Es un miedo que suele paralizarnos bastante en diferentes etapas de la carrera, no solamente al principio, sino en diferentes etapas de la carrera, incluso personas o colegas que están bastante avanzados en la profesión. Y este episodio surge a partir de dos preguntas que recibí de dos colegas como vos, en un momento que pregunté cuáles son aquellas cosas que más los dificultan para empezar o aquellos temas que más los paralizan o los detienen. Y recibí la respuesta de Mariana y la respuesta de Eliana, que desde dos puntos de vista un poco diferentes nos hablan de lo mismo, nos preguntan lo mismo o se preguntan lo mismo. Mariana me preguntó, lo que me frena es, ¿soy lo suficientemente buena, creativa y resolutiva para tomar encargos? Y Eliana, por otro lado, me escribió, el obstáculo que más me impide crecer es el miedo a no saber hacer el trabajo, no saber suficiente de construcción, no saber cómo manejar a los trabajadores, cómo coordinarlos, cómo estar un paso adelante de ellos. Soy arquitecta y esto me paraliza. Fíjate cómo son dos preguntas diferentes, con enfoques distintos, pero que en el fondo tienen un mismo miedo, el famoso ¿y si no soy suficiente? Bueno, si te sentís identificado con esa pregunta ahora o en algún momento de la carrera, quédate porque vamos a hablar de eso. Por cierto, si me querés mandar tu propia duda, tu propia consulta, podés hacerlo en cualquiera de nuestros canales de comunicación. En las notas del episodio te voy a dejar todas las maneras en las que podemos comunicarnos. Así que si querés que hable de algún tema, si me querés contar cuál es tu principal obstáculo o tu principal desafío a la hora de ejercer nuestra profesión, escribime que en algún futuro episodio lo voy a contestar también. Bueno, hablemos de este primer miedo, el de Mariana, ¿no? La trampa del no soy lo suficientemente buena para. Y acá la pregunta es, ¿qué significa ser suficientemente buena? ¿Buena para quién? ¿Bajo qué estándares? ¿Con quién me estoy comparando para decir que no soy buena? Porque muchas veces nos exigimos basándonos en criterios que ni siquiera nos detenemos a cuestionar. Nos ponemos estándares nuestros que nos comparamos con colegas que por ahí tienen años de experiencia o asumimos expectativas del cliente que ni siquiera estamos seguros de que el cliente tenga o suponemos que no estamos preparados para entablar determinadas conversaciones con los gremios. Y la mayoría de las veces esto no es así. Pienso en una conversación que tuve con Sara. Sara es una de las interioristas que forma parte de mi mentoría. Me acuerdo que en la entrevista de postulación le pregunté, si viniera una amiga y te pidiera ayuda para decorar su casa, sin cobrar, ¿sí? Solo como un favor, ¿te sentirías lista para hacerlo? A Sara se le iluminó la cara y en un segundo me contestó, obvio que sí. Y ahí le hice la siguiente pregunta, que era, ¿y si esa misma amiga te pidiera que le pasaras un presupuesto para hacerlo profesionalmente, ¿te sentirías igual de preparada? Y ahí la expresión de Sara cambió por completo. El solo hecho de poner dinero de por medio hizo que aparecieran todos esos miedos que antes no estaban, antes solo conectó con lo que ella era capaz de hacer. Ahora, en el momento en el que se imaginó cobrando por eso, se le vinieron todas las inseguridades encima. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambia eso? El hecho de que haya dinero de por medio y que sea un encargo profesional, la percepción del valor propio, ese tener que estar a la altura y no sentirme a la altura porque lo sentimos como una responsabilidad gigante. Y eso lo tenemos que trabajar, porque acá viene una clave que te quiero dejar en este episodio que es, nunca vas a sentirte listo o lista si esperas una validación externa para avanzar. Lo primero es sentirte vos, trabajar vos con vos y sentirte validado o validada para poder empezar. Y yo te puedo asegurar que con los recursos que vos tenés, con los recursos técnicos que vos tenés, seguro, estés en la etapa en la que estés, estás listo para empezar tu camino. Porque la seguridad no aparece antes de dar el primer paso, sino que aparece después. Esto, aunque suene contraintuitivo, es así.
nosotros sentados acá en un escritorio no vamos nunca a tener o a sentir que sabemos lo suficiente para poder lanzarnos. Mientras que si nos lanzamos, vamos a ir construyendo lo que necesitamos para poder trabajar. Esa seguridad es el resultado de hacer, equivocarte, aprender y por sobre todas las cosas mejorar constantemente, porque de eso se trata, desde el punto en el que estés hoy y a partir de ahora para siempre, empezar a ser cada vez mejor. Y eso lo vas a conseguir haciendo, no esperando ni ninguna validación externa, ni que llegue la varita mágica, ni que un día te ilumines y sepas todo lo que sentís que necesitas saber, recalco el sentís que necesitas saber para poder empezar. Así que si tenés miedo, empezá igual. Hoy vamos a ver acá en el episodio algunos consejos o algunas cosas que podés hacer para empezar a ejercitar un poco todo esto, pero aunque tengas miedo, con ese miedo empezá igual. Bueno, vamos a ver algunas estrategias o algunos ejercicios que podés ir haciendo para entrenar esta confianza, esta seguridad, para ir fortaleciéndote y sentirte cada vez más sólido o sólida en lo que haces. Una es que hagas proyectos ficticios, por ejemplo, en tu casa, en la casa de un amigo, en la casa de tu mamá o lo que sea, aunque no se vaya a desarrollar ese proyecto, pero que vos tomes cualquier espacio que tengas a mano para desarrollar un proyecto de arquitectura, de interiorismo, una reforma, una decoración, lo que sea que vos quieras hacer o que hagas, y lánzate con un proyecto hipotético, ¿sí? Entonces eso de alguna manera te va a poner en acción y además eso te va a servir para todo lo que vamos a ver, para un montón de recursos que vamos a ver a lo largo del episodio de hoy. De la mano de eso, vas a poder pedir feedback también. Y acá, ojo, quiero que pidas feedback, por supuesto, pero que trates de que sean personas entendidas, colegas principalmente, ¿sí? Compañeros tuyos de la facultad, personas con las que por ahí trabajaste en algún momento, personas que conoces, no sé, pero que pidas feedback por dos motivos. Uno, porque vas a poder aprender del feedback que te den otros colegas, pero también porque a veces nosotros miramos con una lupa nuestro propio trabajo demasiado exhaustiva y nunca sentimos que lo que estamos haciendo es lo suficientemente bueno profesionalmente. Y a lo mejor la mirada de otro nos dice, no, si es honesta, por eso es importante que la pidas con honestidad, te digan, no, pero esto que hiciste es un proyecto profesional que vos podés perfectamente trabajar, podrías trabajar con un cliente. Entonces eso te va a ayudar a construir la confianza, hablar con otros, quedándonos encerrados en nosotros mismos, no lo vamos a conseguir. Luego está el tema de la capacitación. Capacitarte, por supuesto, te va a ayudar. Yo soy fan de la capacitación, tengo una escuela de interiorismo, o sea, amo la formación, siempre aconsejo hacerlo, pero con un asterisco que es, ojo, con que la capacitación no se convierta en una excusa para procrastinar el empezar a trabajar de esto, empezar a conseguir clientes, mandarte. Porque a veces usamos, ¿sí?, la capacitación como, bueno, no, pero hago este curso y entonces, hago este curso y entonces, hago este curso y entonces. Capacitarte sí, pero mientras tanto, mientras vas haciendo la capacitación, acompaña el hacer. Luego, armar una red de colegas, por supuesto, juntarte con personas, con pares, con personas que están en la misma que vos, que seguramente te vas a encontrar con que tienen los mismos desafíos, los mismos miedos, los mismos sustos, no sé. Hablar con colegas, yo lo veo en el grupo de mi mentoría grupal, de cómo entre ellas se apoyan tanto, tantísimo, y cómo eso las sostiene y las impulsa, porque nadie tiene todas las respuestas. Entonces, sentir que podemos pedir ayuda, sostenernos, apoyarnos, es fundamental incluso para esos momentos en los que por ahí nos sentimos con más miedo o con más frustraciones. Bueno, otro tema es, como lo vengo diciendo desde el principio de este podcast, es trabajar tu desarrollo personal, trabajar en tus emociones, trabajar en tus vínculos, trabajar en tus relaciones, amigarte con tu pasado, todo lo que vos puedas hacer para fortalecerte vos como persona, créeme que lo vas a capitalizar directamente en tu trabajo. El desarrollo personal, me atrevo a decir que es más del 50% de lo que necesitas para poder tener los resultados que querés en tu carrera. Créeme que de eso depende, ¿eh? O sea, es así de importante. Entonces, si no estás haciendo nada ahora, puedes empezar cualquier tipo de técnica, no me importa cuál, pero que
te haga conectar con quien sos y fortalecerte, ¿sí? Otra cosa que podés hacer es practicar presentaciones. Por ejemplo, si desarrollas un proyecto en tu casa de una cocina, un día hacer de cuenta, vos solo, vos sola, con vos mismo, grabate, abrite un Zoom, un Meet y te grabás a vos mismo haciendo de cuenta que le estás presentando un proyecto a un cliente. Y hacelo una, dos, tres veces, porque eso te va a dar familiaridad con hablar, te va a ayudar a corregir las cosas que no te gustan, a adquirir un poco más de fluidez a la hora de hablar, y eso va a ir construyendo tu confianza. Entonces, hacelo, practicá. Simulá que estás haciéndolo para un cliente y hablalo en voz alta. Si podés, grabate. Yo me acuerdo que cuando era chiquita daba clase, cuando estudiaba para el colegio, hacía cuenta que era la maestra y le daba clases a mis muñecos. Bueno, es un ejercicio espectacular porque hablar para otros, aunque no te estén escuchando, hace que vos tengas que construir tu discurso de una mejor manera. ¿Sí? Y te fija los conocimientos y eso te va forjando la seguridad en vos mismo. Otra cosa es tratar de identificar aquellas sentencias que hacemos del tipo yo soy tal cosa, en general algo negativo. Yo soy tímido, yo soy tímida, yo soy cero vendedora, yo no sé nada de números, no me interesan, no nací para eso. Todas esas cosas que nos sentenciamos como que somos eso, tratemos de identificarlas y de cambiarlas por cómo puedo hacer para dejar de ser tímida, para sentirme más desinhibida, para poder expresarme mejor, para poder amigarme con los números. ¿Cómo puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué tengo que aprender o cómo puedo hacer para dejar de ser eso que creo que soy? Porque te aclaro que no somos eso que nosotros creemos que somos. Simplemente a lo mejor es una habilidad que no tenés del todo desarrollada y que el hecho de decirte a vos mismo o a vos misma que sos así hace que no la desarrolles, ¿sí? Entonces se te vuelve como un propio enemigo esa frase, un obstáculo. Bien, para eso una buena idea es afianzarte en tus talentos y en tus habilidades que sí tenés desarrolladas. Entonces, podés hacer una lista de tus propios, en qué sos bueno, contestarte en qué sos bueno, eh, pedirle a otros que te digan en qué soy buena y que vos tal vez no te das cuenta. Eso va a ser bastante revelador también, preguntarle a terceros de tu confianza que te digan en qué crees que sos bueno, en qué creen que sos buena o bueno, y confiar en esas cosas, basarte en esas cosas para poder trabajar aquellas habilidades que te cuestan un poco más, que a todos hay habilidades que nos cuestan más y otras que nos salen más naturalmente. Pero todas las podemos aprender y todas las tenemos que aprender. Hacer una lista, bueno, yo ya te lo dije, hacer una lista de talentos, hablar con personas que estén más adelante que vos en el camino, esto es central, tener mentores de todo tipo. Yo los tuve, ahora los tengo de hecho, pero la verdad es que en el momento en el que empecé a tener personas que estaban un poco más adelante que yo en el camino y a pedirles ayuda, todo cambió, ¿sí? Entonces, tener mentores y apoyarte en el conocimiento que otros tienen, porque ya pasaron por los lugares que vos todavía tenés que pasar, te va a dar no solo muchísima confianza, sino que también te va a facilitar el camino, ¿sí? Yo en mi mentoría grupal, es más, la razón de ser de mi mentoría grupal es esa, es que yo me propuse ayudar a otros arquitectos o interioristas a hacerles más fácil el camino. Entonces, si querés participar en mi mentoría, genial, y si no, busca otras personas, ¿sí? Pero busca gente que te pueda hablar de lo que vos todavía no viste en el paisaje y que te pueda ayudar a dar los pasos con más seguridad. ¿Sí? Bueno, hasta acá una serie de cosas que podés hacer para ir trabajando la confianza. Ahora vamos a hablar del segundo miedo, el miedo de Liana, que es el miedo a la ejecución, que tiene que ver más con la ejecución técnica de las cosas. Es el fantasma de tomar esas decisiones, de manejar los gremios, de lidiar con proveedores, con los tiempos, con los imprevistos. Además, existe la creencia popular de que las obras son difíciles, ¿no? Todos los que pasaron por una obra saben que es difícil. Y existe también esta creencia con la que yo me crié, de la que hablé en el episodio número 1 del podcast, de esta frase de que los arquitectos somos todos chanta. Mi papá la decía desde que yo nací y eso condicionó enormemente mi seguridad a la hora de ejercer mi profesión, luego la trabajé. ¿Y hay algo de cierto en eso? Sí, las obras son complicadas, por supuesto que son complicadas, pero no todo es cierto. Pero que sean complicadas no quiere decir que no las podamos abordar bien profesionalmente, asumiendo que van a haber complicaciones, no pretendiendo eh,
que sean perfectas. No es nuestro rol garantizar que una obra sea perfecta. Nuestro rol es gestionarlas de la mejor manera posible para hacer que que no sean traumáticas, llegar a un buen resultado por el mejor camino, pero asumiendo que en el medio van a aparecer problemas y que hay cosas que no vamos a saber y eso está bien, no lo sabemos todo y no tenemos por qué saberlo todo. Ni los arquitectos ni los interioristas que tenemos décadas de experiencia lo sabemos todo. Yo no lo sé todo, nunca lo supe todo y nunca lo voy a saber todo, ¿sí? Entonces, está bien eso, no pasa nada, hay que aceptarlo, asumirlo. La clave no está en conocer al mínimo detalle cada cosita y que no te vean en falta en nada, sino en desarrollar tu capacidad de analizar, de resolver y sobre todo de rodearte de un equipo competente, de un equipo sólido y de un equipo que te aporte esos conocimientos que vos no tenés por qué saber. Yo no tengo por qué saber cómo soldar una termocupla, no tengo por qué saberlo hacer. ¿Sí? Para eso tengo a mi sanitarista y tengo a mi electricista y tengo a mi albañil y tengo un equipo de gente que lo sabe hacer. Por supuesto, yo con los años fui aprendiendo algunas cosas, ¿sí? Algunas, no todas, porque confío en esas personas que son las que están haciendo eso que saben, ¿sí? Créeme que además tus clientes van a valorar infinitamente más en vos tu capacidad de resolver, de gestionar, tu honestidad, la confianza que les puedas transmitir, que el hecho de que sepas todo. ¿Sí? Ningún cliente está esperando que vos sepas todo, porque incluso ellos saben muchísimo menos que vos, sepas lo que sepas, ellos saben menos que vos, y no están esperando que vos sepas todo, están esperando a alguien que les pueda canalizar y ayudar a resolver y a tomar las decisiones que les vayan apareciendo en el camino. Por eso es tan importante trabajar tu desarrollo personal. Entonces, en lugar de que este miedo te frene, pensalo como esta habilidad que tenés que desarrollar, una habilidad más que tenés que desarrollar. Y como toda habilidad, la mejor manera de desarrollarla es practicándola, es haciéndolo y rodeándote de personas confiables en todos los ámbitos, no solamente gremios, sino, como te dije, gremios, colegas, mentores, asesores, consultores, proveedores, etcétera, 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 ¿sí? Personas que te ayuden con tu desarrollo personal, terapeutas, psicólogos, quien sea, lo que vos consideres, pero que empieces a sumergirte en vos, en conocerte y en fortalecerte. Vamos a ver ahora algunos recursos, algunos ejercicios que podés hacer concretamente para ganar experiencia en esto de la ejecución y ir venciendo un poco el miedo a la obra. Que visites obras, que pidas permiso, que pienses quién de tu círculo o no de tu círculo te puede permitir hacer visitas en obra y contarte y ver y entrar en contacto con el fantasma, ¿no? Porque muchas veces lo vemos como un fantasma porque no estamos en contacto, lo sentimos tan lejano que se nos vuelve como algo monstruoso y en realidad cuando empezamos a ir, empezamos a familiarizarnos y a naturalizar un montón de cosas. Empezamos a conversar con esas personas que todavía no están a nuestro cargo, pero que por ahí hay un albañil, por ahí hay un plomero, y empezamos a interactuar con ellos sin tener que tener la responsabilidad de darles una indicación o de supervisar lo que están haciendo. Del mismo modo, otra cosa que te súper recomiendo que hagas de la mano por ahí de desarrollar el proyecto en tu casa o en lo de un amigo que hablamos hace un ratito, es que empieces a visitar proveedores. Imaginemos que que hiciste un proyecto para la cocina de tu casa. Bueno, visitar una marmolería, visitar un taller de carpintería, pedir presupuestos a varios carpinteros, ir a ver pisos, hablar con los fabricantes, con los colocadores, con los vendedores, ver qué variedad tenés a disposición y empezar a tener porque eso te va a dar conocimientos técnicos cuando vos hables con un marmolero, vayas a la marmolería, la ves, no por teléfono, ir a la marmolería, estar ahí, ¿eh? Sentir el polvillo ese que hay en las marmolerías que te deja todo el pelo lleno de tiza. Bueno, eso es parte. Entonces, es muy importante que empieces a entrar en contacto con los diferentes rubros, ¿sí? Personalmente, aunque no sea un cliente, lo podés hacer con un proyecto hipotético que desarrollaste. De la misma manera, podés consultar a expertos, ¿sí? No te hace menos profesional consultar a alguien
pedirle asesoramiento a alguien porque vos sentís que no estás seguro o segura en esa decisión que tenés que tomar. A mí me ha pasado de tener de consultar a ingenieros, de consultar a expertos en determinado tema, ponerle humedad, no sé. Y no pasa nada, no pasa nada. Hay gente que se especializa, así como un médico te manda a hacer una ecografía porque él no sabe hacer ecografías. Bueno, nosotros también tenemos que contar con otros profesionales que nos complementen en las cosas que por ahí nosotros no nos sentimos tan fuertes, ¿sí? O que aún sintiéndonos fuertes queremos una segunda opinión. Y esto es maravilloso y a esto hay que tomarlo e incorporarlo con naturalidad a nuestro quehacer profesional. Otra recomendación que te puedo dar es que empieces haciendo pruebas por pequeños trabajos, por pequeños encargos. Por ahí es muy desafiante decir, bueno, voy a hacer una reforma de 200 metros, pero puedo empezar por un baño, por una cocina, por hacer pulido de pisos y pintura y alguna que otra cosita menor. Y eso también te va a ir de a poco ganando, te va a hacer ganar confianza de a poco. Y otra cosa es que desde ahora, desde ya, empieces a construir una red de proveedores confiables. Por eso es importante que empieces incluso antes de tener tu primer encargo, empieces a estar en contacto con gremios y proveedores, a pedirles presupuestos, a hablar con ellos y empezar a hacerte una agenda de contactos. Puedes pedir recomendaciones a personas que conozcas, sean colegas o no, y empezar a interactuar, a hablar y empezar a construir esa agenda de proveedores, ¿sí? Vas a construir conocimiento y vas a construir una agenda, que son cosas muy, muy valiosas que necesitas tener. Y hay algo que es fundamental que te quiero dejar en este episodio y sobre todo en esta parte, que es no saber algo no es motivo para que sientas vergüenza. Esto quiero que te quede clarísimo, porque muchas veces nos da vergüenza decir no sé. Y esto es alejadísimo de la realidad. No podemos sentir vergüenza por no saber algo. Todo lo contrario, tenemos que animarnos a preguntar y a decir no sé sin sentir que estamos en falta. Muy importante, sin sentir que estamos en falta. No tiene nada de malo decir no sé. ¿Sí? Obviamente, si todo el tiempo nos la pasamos diciendo no sé y eso es una excusa para estar todo el tiempo titubeando, no, tampoco, ¿no? Pero quiero decir, no, la verdad es que no sé, mirá, nunca lo hice. Mira, la verdad tengo dudas, pero déjame que lo piense un poco, lo voy a consultar con tal y mañana lo volvemos a hablar. No pasa nada si le decimos eso ni a un cliente ni a un gremio. Si se lo decimos todo el tiempo, sí, pero si en esta cuestión del aprendizaje constante se nos presentan desafíos que no se nos habían presentado antes, listo. Al principio se nos van a presentar más desafíos que no sabemos cómo solucionar y a medida que vayamos avanzando y teniendo más experiencia, se nos van a presentar menos desafíos que no sepamos cómo solucionar. Entonces, no tengamos vergüenza y confiemos en esa red de colegas, asesores, expertos, mentores con la que contamos para poder tomar las decisiones con más seguridad y confianza. Otra cosa que es súper importante y muy valioso es pertenecer a una comunidad, rodearte, armarte una comunidad de colegas. Y acá te quiero decir una cosa que es que a veces, y esto a mí me pasó muchísimo, las personas que tenemos a nuestro alrededor, familia, pareja, amigos, hijos, padre, madre, quien sea, no son buenos consejeros. Esto no lo digo con maldad, pero y tampoco porque ellos quieran darnos un mal consejo, sino que en realidad no comprenden realmente lo que estamos atravesando, así como nosotros no comprenderemos cuestiones de un abogado o de otras profesiones. No viven las mismas inseguridades ni los mismos desafíos, no enfrentan las mismas decisiones, entonces a veces no es suficiente, no solo no es suficiente, sino que es un poco perjudicial hablar de algunos temas con personas que por ahí no son del ámbito del diseño o de la arquitectura, porque nos van a decir cosas desde un lugar un poco externo, ¿no? Entonces, hacernos de un grupo de pares, de un grupo de colegas que están en nuestra misma situación es uno de los capitales más valiosos que podemos tener. El otro día, en la comunidad de mi mentoría grupal, Ale, que es una de las interioristas, compartió que había tenido un sueño, vino toda exaltada, que había tenido un sueño en el que imaginaba una web colectiva donde cada una pudiera ofrecer sus servicios, cada una desde su especialidad, su nicho, su propuesta de valor, y todas estaban entusiasmadísimas porque se sienten que lejos de ser una competencia o de ser rivales, pueden aunar
sus esfuerzos, aunar sus talentos para poder ser mejores, para poder potenciarse. Esa conversación que tuvimos derivó en que Laura, que venía ahí como medio que no se animaba a definir su propio nicho, finalmente se animara gracias al apoyo del grupo y gracias a esta iniciativa del sueño de Ale. Entonces se va dando toda una dinámica en donde el grupo te va ayudando a dar el paso que no te animás a dar. Entonces es muy importante que te rodees de colegas y que generes ahí un entorno seguro para poder compartir y pedir ayuda, porque así te garantizo que es muchísimo, muchísimo más fácil avanzar y tomar decisiones. Entonces, para cerrar este episodio, quiero dejarte dos ideas clave que me parecen centrales de todo lo que hablamos. Uno es que la seguridad llega después de la acción y no antes. Necesitamos hacer para a partir de ahí ir construyendo nuestra seguridad, ir construyendo nuestra claridad. Y la segunda idea clave que quiero dejarte es que no necesitas saberlo todo para ser buena en lo que haces, para ser bueno en lo que haces. No necesitamos saberlo todo. Necesitamos ponernos en acción y empezar a trabajar todas nuestras habilidades, fortalecer las que tenemos bien desarrolladas o las que nos salen más naturalmente y aprender y trabajar mucho las que no nos salen tan naturalmente. Y para eso es fundamental rodearte de buenas personas, ¿sí? De buenos colegas, de buenos mentores, de buenos proveedores. Si querés, te invito a que me compartas tus miedos, tus dudas o aquellas cosas que te interese que hablemos acá en el podcast. También, si querés saber sobre mi mentoría grupal, podés escribirnos acá en las notas del episodio, en cualquier plataforma en la que lo estés escuchando o viendo. Te vamos a dejar todos nuestros canales de contacto y ahí nos vas a poder hacer llegar tus preguntas, tus sugerencias o pedido de información para participar de la mentoría. Y ahora sí, nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de negocios, pero en idioma creativo.